Bien, pin, pin, pin. Entonces, lo que les decía, si ustedes suben 100 metros de altitud, disminuyen 0,6 grados centígrados. ¿Listo? Eso tenganlo bien importante. Eso es que lo tengan, eso es importante que lo tengan en cuenta porque por eso es que también, obviamente, las ciudades que se encuentran a mayor altura al nivel del mar, pues tienen un promedio de temperatura menor. ¿Listo? Así que eso es como importante tenerlo en cuenta. La moderación de las oscilaciones de temperatura a causa del día y la noche y la formación de los fenómenos meteorológicos. O sea, todo esto pasa aquí en la troposfera. Esta capa es, por tanto, la más importante para la meteorología. Bien, obviamente la meteorología es la ciencia que estudia todos los cambios de temperatura, la velocidad de los vientos, etc. Lluvias. Ya que es en ella donde se producen las nubes, las lluvias, las tormentas, los vientos, etc. La altura de la troposfera no es de más o menos 10 kilómetros y su frontera es la capa superior que se denomina tropopausa. No obstante, el confín de la troposfera no es muy conocido, especialmente en el hemisferio sur. En el Ecuador parece llegar a una altitud de 16 kilómetros, mientras que en los polos solo llega a 8 kilómetros. ¿Listo? En promedio, la altura son 10 kilómetros, pero a medida que nos vamos moviendo por el globo terráqueo, puede que la altura de la troposfera vaya siendo más o menos. Digamos que en zonas como Colombia, esa troposfera puede llegar cerca de 8 kilómetros, pues porque estamos, digamos que en la parte como más ancha de la Tierra, mientras que en los polos puede llegar hasta 16 kilómetros. Bien, ya después viene la tropopausa, que sería como la línea divisoria entre la troposfera y la estratosfera, y luego tenemos la estratosfera. Encima de la tropopausa, pasada a la región de los vientos helados, se encuentra la estratosfera, que llega hasta una altitud de alrededor de 25 kilómetros. Así que recuerden, la estratosfera va de 10 a 25 kilómetros. Obviamente todo esto lo sale en el parcial. Esta capa se halla constituida en general por estratos de aire con poco movimiento vertical. Es decir, no pasa tanto que haya movimiento de las masas hacia abajo y hacia arriba como pasaba en la troposfera, sino que ahora más bien es muy poco ese movimiento, aunque sí lo tienen horizontal. O sea, las masas de aire se mueven más que todo de forma horizontal. En esta zona el aire está casi siempre en perfecta calma y prácticamente no existe el clima, aunque algunas veces se encuentran unas ligeras nubes denominadas irisadas, que son las nubes pues digamos que se encuentran más arriba por presentar sus bordes los colores del iris. Bien, el límite de esta capa se llama estratopausa, que se encontraría ya a los 25 kilómetros. Las antiguas nomenclaturas fijaban la altura de la estratosfera hasta los 80 kilómetros. ¿Listo? Antes era hasta los 80, pero entonces luego hicieron otras divisiones. Los nuevos experimentos científicos determinan que esa capa finaliza a unos 25 kilómetros en donde empieza la quimiosfera. Entonces digamos que antes, hace muchos años, no existía la que se denomina quimiosfera, sino que hasta los 80 kilómetros solo había estratosfera. Pero digamos que hoy en día, actualmente, la estratosfera solo llega hasta los 25 kilómetros y de los 25 hasta los 30 kilómetros está la quimiosfera. ¿Por qué se subdividió de esta manera? Se debe a que a partir de los 25 a los 30 kilómetros de altitud, la temperatura del aire comienza a aumentar. Y esto, digamos que ya empieza a explicar un poco lo que nos preguntaba Camilo. Debido a que los rayos ultravioleta del sol son de gran intensidad a esa cota. ¿Listo? Entonces, ahí es donde todos los rayos que vienen pues del sol como que quedan ahí retenidos, ¿no? Entonces, a eso se debe que la temperatura ahí como que aumente bastante. Transforman el oxígeno del aire en una variedad denominada ozono, que simultáneamente los absorbe y se calienta. O sea, que en esa capa se producen reacciones químicas. Se estima que la quimiosfera llega hasta los 80 kilómetros de altitud, límite en que comienza la ionosfera. Entonces, la quimiosfera, digamos que sería la capa que va entre los 25 a los 80 kilómetros, pero en realidad donde ocurre todos los procesos de la transformación de oxígeno a ozono es de los 25 a los 30 kilómetros. A ver, Camilo. Hola, hola, profe, ¿me escucha? Nos va a ayudar ahora a leer esta parte de aquí, ya que arregló el micrófono. Ok. Dice, la concentración máxima de ozono en la quimiosfera tiene lugar a unos 40 kilómetros de altitud y forma una especie de cinturón o faja protectora que se denomina ozonosfera, perdón.
Esta faja, al producir la dispersión de la luz solar, hace que veamos el cielo de color azul, cuando es negro en realidad, como han comprobado los astronautas. Gracias a esta capa que absorbe gran cantidad de rayos ultravioleta, es posible la vida vegetal y animal en la superficie de la Tierra que, de otra manera, sería rápidamente aniquilada por esa radiación. Bien, entonces, ya aquí ustedes tienen la respuesta a por qué el cielo es azul, porque el pasto es verde, porque el mar es azul. Esa es la respuesta, ¿no? El cielo es azul debido a la capa de ozono que se encuentra a los 40 kilómetros de altitud. Después de esa capa, pues lo que uno ya ve es el espacio que en realidad es de color negro. Entonces, digamos que por eso es que el cielo es azul. Bien. Luego de los 80 kilómetros, ¿no? Ya nos encontraríamos con la ionosfera. La ionosfera es una capa muy enrarecida y compuesta principalmente por iones, o sea, por átomos que han ganado o perdido uno o más electrones y que por lo tanto poseen una carga eléctrica. Puede considerarse que empieza a los 80 kilómetros y va hasta los 400 kilómetros de altitud. En esta capa se reflejan las ondas de radio, permitiendo las comunicaciones a gran distancia al vencer la curvatura de la Tierra. En la ionosfera se producen las auroras boreales y se ven los bólidos, que son como una especie de meteoritos. De los 80 a los 160 kilómetros de altitud existen gran cantidad de átomos de oxígeno e iones, mientras que de esa cota hasta los 400 abunda el nitrógeno ionizado. Es decir, solamente el nitrógeno, no como compuestos, no como nitratos ni como nitritos, sino solamente como tal iones de nitrógeno. La mesósfera. Ya la mesosfera, que comenzaría entonces a los 400 kilómetros y terminaría a los 1000 kilómetros, los gases enrarecidos son ionizados por la radiación cósmica precedentes del espacio exterior. Aquí es donde los rayos cósmicos, lo que les decía antes, se transforman de primarios a secundarios. Y ya por último tendríamos la exosfera, que se encuentra a partir de los 1000 kilómetros y apenas existen moléculas de materia. Es la región que exploran los satélites artificiales y no tiene la menor influencia sobre los fenómenos meteorológicos. ¿Listo? Digamos que sería la última capa que hay de la atmósfera. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Sí, señor. Bueno, entonces, ya que ahora sí conocemos la composición de nuestra atmósfera, ahora sí podemos entrar a ver cuáles son los contaminantes atmosféricos. ¿Listo? Primero, se entiende por contaminación atmosférica la presencia en el aire de sustancias y formas de energía que alteran la calidad del mismo, del modo que implique riesgos, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza. Todas las actividades humanas, el metabolismo de la materia humana y los fenómenos naturales que se producen en la superficie o en el interior de la Tierra van acompañados de emisiones de gases, vapores, polvos y aerosoles. Estos, al difundirse a la atmósfera, se integran en distintos ciclos biogeoquímicos que desarrollan la Tierra. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vimos ciclos biogeoquímicos, una de las cosas que más hacía emisiones de diferentes gases, por ejemplo, que pueden producir lluvia ácida, eran ¿qué? Los volcanes, ¿no? Entonces, digamos que esos volcanes influyen mucho de forma natural, pero también obviamente lo que es la actividad antropológica por las industrias, pues también van a sufrir o van a provocar alteraciones sobre la atmósfera y también sobre los ciclos biogeoquímicos. De la definición de contaminación atmosférica dada arriba se desprende que el que una sustancia sea considerada contaminante o no dependerá de los efectos que produzca sobre sus receptores. Se consideran contaminantes aquellas sustancias que pueden dar lugar a riesgo o daño para las personas o bienes en determinadas circunstancias. Con frecuencia los contaminantes naturales ocurren en cantidades mayores que los productos de las actividades humanas. Chicos, a pesar de que los humanos como que tenemos industrias y todo el cuento, a pesar de que tenemos muchas emisiones de gases, las emisiones naturales por volcanes, por el suelo, por muchas cosas, son mucho más, digamos que ocurren
con más frecuencia, pero no solo con más frecuencia, sino que aportan mayor cantidad de contaminantes a la atmósfera. O sea, la mayor parte de los contaminantes a la atmósfera se da de forma natural. Los llamados contaminantes antropogénicos, pues son, quiere decir, pues los que hacemos nosotros, ¿no? Sin embargo, los contaminantes antropogénicos presentan la amenaza más significativa a largo plazo para la biosfera. ¿Qué pasa? Absolutamente todos los contaminantes que se dan de forma natural, digamos que la biosfera los puede asimilar y los puede, digamos que puede, digamos, aguantarlos. Pero resulta que nosotros hemos creado algunos compuestos que son muy difíciles de degradar o que pueden producir alteraciones en alguna de las capas que vimos anteriormente. Entonces, primero vamos a ver los contaminantes naturales del aire. Entonces, a ver quién no ha leído por acá. Enrique, los volcanes, ¿qué contaminantes aportan los volcanes, sobre todo? Enrique se durmió. Está dormido. Se durmió Enrique, ¿sí? Uy, preciso. Julián, ¿qué contaminantes aportan los volcanes? Óxido de azufre. Partículas. ¿Partículas de qué? Óxidos de azufre y partículas que son simplemente, digamos que la composición de las partículas puede ser muy variada, pero pues lo importante es que aportan mucho material particular como tal, ¿listo? No, profe, Eh, las cenizas. ¿Cómo? ¿Usted las cenizas? Sí, las cenizas son parte de esas partículas y los óxidos de azufre que digamos que en gran cantidad presentes en la atmósfera nos pueden provocar cosas como por ejemplo la lluvia ácida, ¿no? Bien, tenemos otra fuente que serían los fuegos forestales. Felipe, ¿qué contaminantes aportan los fuegos forestales? Monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y más partículas. Entonces resulta que como los fuegos forestales lo que hacen es la combustión de material vivo, pues obviamente lo que vamos a tener ahí es monóxido de carbono y dióxido de carbono principalmente, aparte pues de algunas partículas y óxidos de nitrógeno. Los vendavales, ¿cierto? Que se caracterizan por tener altas velocidades de viento, ¿no? Vientos a altas velocidades, lo que nos van a producir son polvos, es decir, unas partículas que también se resuspenden, digamos, a la atmósfera. Las plantas, cuando están vivas, nos pueden producir algunos hidrocarburos y polen. Las plantas en descomposición nos producen metano, obviamente, ustedes saben que toda la descomposición siempre produce metano, y además sulfuro de hidrógeno, pues que es un gas bastante contaminante. El suelo como tal puede producir virus y polvo, ¿no? El mar, partículas de sal. Y bueno, digamos que a grandes rasgos esas serían las fuentes naturales Profe, de contaminación del aire, ¿sí? ¿cómo el suelo puede producir virus como contaminante? No, simplemente que lo puede emitir, pues, producto del viento y de lo que, sí, del viento y de la erosión en general. Ah, sí, sí. O sea, no es que lo produzca, sino que de ahí se puede elevar hacia la atmósfera. Bien, una primera clasificación de estas sustancias, atendiendo a cómo se forman, es la que distingue entre contaminantes primarios y secundarios. Ojo acá que esto es muy importante, digamos que conocer esto de acá, conocer cuáles son los contaminantes primarios y cuáles secundarios se vuelve clave, digamos, para nosotros como ingenieros ambientales. Los contaminantes primarios. Entendemos por contaminantes primarios aquellas sustancias contaminantes que son vertidas directamente a la atmósfera, ¿listo? Es decir, que tal cual yo las emito, tal cual llegan a la atmósfera. Esos son contaminantes primarios, o sea, que no hayan sufrido ninguna transformación. Los contaminantes primarios provienen de muy diversas fuentes, dando lugar a la llamada contaminación convencional. Su naturaleza física y su composición química es muy variada. Obviamente, ¿de qué depende? Pues depende de la fuente. Si bien podemos agruparlos atendiendo a su peculiaridad más característica, tal como su estado físico, por ejemplo, si son partículas o son gases o metales o lo que sea, podríamos clasificarlas así, o sea, digamos como partículas o metales o gases. Entre los contaminantes atmosféricos más frecuentes que causan alteraciones en la atmósfera se encuentran
Entonces, aquí hay una clasificación de algunos gases, ¿no? De contaminantes primarios, Tenemos, por ejemplo, aerosoles, en los que se incluyen las partículas sedimentables y en suspensión y los humos. Tenemos los óxidos de azufre que se clasifican como SOX. Ojo acá, esto es importante que lo tengan en cuenta porque son unos, de hecho son contaminantes criterio, pues que eso ya lo habíamos visto en el primer corte. Son los SOX. ¿Listo? La X significa que podemos tener, por ejemplo, dióxido de carbono, dióxido de azufre o cualquier tipo de compuestos que se formen a partir del oxígeno y el azufre. O sea, que en general que siempre la mayor parte es con el 2 acá, pero se puede tener 3 o se puede tener solo 1. Entonces, los óxidos de azufre, pues por eso se simbolizan con esa X, para representar que son todos. El monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, que también se representan como los NOx, ¿listo? Pues porque puede existir monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, entre otros. Los hidrocarburos, que se pueden representar como hidrocarburos, HN, OCM, ozono, que obviamente es O3. Ojo acá porque es ozono troposférico, ¿no? Esto ya lo habíamos dicho antes, pero vale la pena repetirlo, que el ozono que es contaminante es el ozono troposférico, es decir, el que está atrapado en la troposfera. Y el anhídrido carbónico, también conocido como dióxido de carbono. Bien. Además de estas sustancias en la atmósfera se encuentran una serie de contaminantes que se presentan más raramente. Digamos que estos son los más normales y dentro de estos, pues ustedes van a ver que encontramos los contaminantes criterio. Pero además de estos hay otros que pues no son contaminantes criterio, pero que también se pueden encontrar en la atmósfera y pues deben atenderse porque pueden producir efectos negativos sobre determinadas zonas por ser su emisión a la atmósfera muy localizada. Entre otros se encuentra como más significativos los siguientes. Otros derivados del azufre, como por ejemplo el anhídrido de azufre. O sea, no son óxidos, pero pues son otros compuestos de azufre. Los halógenos y sus derivados, pues que hacen parte de todas las sustancias que se encuentran en la tabla periódica en el grupo de los halógenos. El arsénico y sus derivados, los compuestos orgánicos volátiles, que son, por ejemplo, de las pinturas y todo este cuento. Partículas de metales ligeros y pesados como el plomo, mercurio, cobre y zinc. Por ejemplo, cuando hablamos de las pinturas también a veces pueden emitir algunos gases de plomo, el mercurio, por ejemplo, en las lámparas incandescentes. Bueno. Partículas de sustancias minerales como el amianto y los asbestos, ¿no? Entonces, en Colombia, digamos que ha existido toda una polémica bien grande acerca de los asbestos, todavía sigue siendo como bastante polémico porque resulta que estas sustancias pues pueden provocar ciertos tipos de cáncer. Y las sustancias radiactivas que pues digamos que en Colombia no son tan comunes. Una de las sustancias más conocidas en cuanto, por ejemplo, a compuestos orgánicos y en cuanto a la calidad del aire, sobre todo en la emisión de algunos hornos en específico, son los que se llaman las dioxinas y furanos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la tarea para mañana? Que ustedes lean, vengan informados acerca de lo que son las dioxinas y los furanos. ¿Listo? Dioxinas y furanos. Esa es la tarea. Buscar qué son dioxinas y furanos, dónde se producen y todo, cuáles consecuencias tienen sobre la salud y eso. ¿Listo? Entonces no olviden dioxinas y furanos. Y vamos a empezar a hablar de algunos de los más importantes. ¿Listo? Entonces vamos a empezar, como les decía, con ¿Furanos, profe? furanos, sí, furanos. Como si fuera a decir fulanos, pero en vez de la L, pues la R, furanos. Dioxinas y furanos. Bien. El óxido de azufre que se emite en la atmósfera en mayores cantidades es el anhídrido sulfuroso, o sea, el SO2. Lo que les decía, cuando hablamos de óxidos de azufre casi siempre estamos hablando de SO2 porque es el que más se encuentra. Pero en menor proporción, o sea, pónganle un 1 o el 2% del total de óxidos de azufre, está el anhídrido sulfúrico o el trióxido de azufre, que sería el SO3. El óxido de azufre 2 o el dióxido de azufre o el anhídrido sulfuroso, como quieran llamarlo, es un gas incoloro de olor picante e irritante en concentraciones superiores a 3 partes por millón. De hecho, pues por ejemplo el gas pimienta se ha hecho a base de azufre. Entonces, pues ya, imagínate. Es 2.2 veces más pesado que el aire, a pesar de lo cual se desplaza rápidamente en la atmósfera, siendo un gas bastante estable.
Es decir, por eso predomina el SO2, porque es un gas estable. El SO3 es un gas incoloro y muy reactivo que condensa fácilmente en condiciones normales. No se encuentra en la atmósfera, ya que reacciona rápidamente con el agua atmosférica formando ácido sulfúrico. Entonces, digamos que esto, ¿qué quiere decir que se condense rápidamente? Pues que vuelve al suelo en forma de, digamos, en forma líquida cuando se junta con el vapor de agua. Y forma pues el ácido sulfúrico. La combustión de cualquier sustancia que contenga azufre produce emisiones de dióxido de carbono y de dióxido de azufre y trióxido de azufre. La cantidad de trióxido de azufre producida depende de las condiciones de la reacción, especialmente de la temperatura, oscilando entre 1 y 10% de los óxidos de azufre producidos. Entonces, uno de los mecanismos de producción de los óxidos de azufre podría ser que ese azufre, como tal, el ion de azufre, se encuentra en contacto con el oxígeno de la atmósfera y así simplemente se forma ese dióxido de azufre. 2 moles de dióxido de azufre, si se juntan nuevamente con el ozono, nos pueden dar 2 moles de trióxido de azufre, pero que esas se descomponen nuevamente a dióxido de azufre. La segunda reacción se produce en pequeña escala, lo que les digo, esto casi no ocurre, la segunda casi no ocurre, y tiene lugar muy lentamente a la temperatura de la atmósfera, siendo favorecida por la acción de catalizadores. El efecto neto es que la emisión de los óxidos de azufre se realiza fundamentalmente en forma de SO2. O sea, eso es re importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están midiendo los óxidos de azufre, ¿cierto? Que se pueden medir, por ejemplo, en la salida de un carro o de una industria, por medio de algo que se llama muestreo isocinético, que luego hablamos de eso. Cuando ustedes están midiendo esos óxidos de azufre, ustedes lo miden como dióxido de azufre. O sea, ustedes solamente miden dióxido de azufre, porque es que eso ya representa casi el 100% de lo que son los óxidos de azufre. Así que lo que se hace para medir esto, que se mide por medio de algo que se conoce como un rack de 3 gases, que, bueno, no sé, algún día se los mostraré en el laboratorio. Un rack de 3 gases sirve para medir estos gases de azufre. Bien, eso sería, digamos, que el monóxido de carbono. Perdón, los óxidos de azufre. Ya hablando del monóxido de carbono, es el contaminante del aire más abundante. ¿Listo? Es el más abundante en la capa inferior de la atmósfera, sobre todo en el entorno de las grandes ciudades. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque obviamente el monóxido de carbono se genera a partir de la combustión, es decir, de los vehículos, de las industrias, de todo eso. Es un gas incoloro, inodoro e insípido y su punto de ebullición es de menos 192 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que cualquier temperatura por encima de menos 192 grados hace que el monóxido de carbono ya se encuentre en su fase gaseosa. Presenta una densidad de 96.5% del aire, siendo un gas muy ligero, que no es apreciablemente soluble en agua, es inflamable y arde con llama azul, aunque no mantiene la combustión. Entonces, digamos que el monóxido de carbono es un gas supremamente tóxico para el ser humano. Y que cuando nosotros nos encontramos en residuos confinados, si existen altas concentraciones de monóxido de carbono, puede llegar a afectar seriamente la salud. Entonces se siente uno que se ahoga, tiene problemas respiratorios y bueno, todo el cuento. Es bastante contaminante. Es por eso que, por ejemplo, en los laboratorios, si ustedes se fijan, siempre hay como unos cuadritos chiquiticos que parecen como un router de Wi-Fi, pues no es un router de Wi-Fi, es lo que están midiendo es el dióxido de carbono, porque en dado caso que monóxido de carbono, porque en dado caso que los niveles de monóxido de carbono lleguen a subir, esa cosa va a empezar a pitar y obviamente hay que evacuar, porque son muy contaminantes. Es muy nocivo. El monóxido de carbono se produce generalmente como resultado de alguno de los siguientes procesos químicos. Combustión incompleta del carbono, es decir, cuando se hace combustión, el resultado que uno debería tener solamente, si la combustión es perfecta, solamente es dióxido de carbono más vapor de agua. Pero, por lo general, la combustión se realiza de forma incompleta, por lo que se genera monóxido de carbono, pero también se pueden generar óxidos de azufre y de nitrógeno. Reacciones a elevadas temperaturas del dióxido de carbono y materiales que tienen carbono. Esto también podría producir el monóxido de carbono, la disociación del dióxido de carbono a altas temperaturas, la oxidación atmosférica del metano, ¿cierto? Procedente de la fermentación anaerobia, como por ejemplo, no sé, en las plantas de tratamiento de aguas o en los rellenos sanitarios. El proceso de producción y degradación de clorofila de las plantas también puede generar monóxido de carbono.
Los principales problemas de contaminación atmosférica por monóxido de carbono se deben a los automóviles. ¿Listo? Obviamente, en los motores, la eficiencia, digamos, de uso de los combustibles, digamos, de la gasolina, no está por encima del 35%. Así que se generan bastantes emisiones de monóxido de carbono por los autos y ya. De hecho, digamos que en Colombia aún no se prohíbe los motores diésel, pero pues en un futuro es probable que se prohíban. Pero estos motores no se prohíben debido tanto al monóxido de carbono, sino al material particulado. El diésel, las emisiones de diésel generan muchísimo material particulado que pues luego se convierte en smog y obviamente pues es dañino, ¿no? Entonces digamos que los vehículos normales no tienen una emisión tan alta en material particulado, pero los motores diésel sí. Entonces digamos que a pesar de que aquí la gente crea que tener una camioneta con un motor diésel y que sea 5.0, no sé, 6.0 es lo máximo, en realidad no, en realidad se están haciendo como un daño bastante grande, no como al mundo, ¿no? Pero sí de forma local, o sea, a la familia, a los vecinos, a todo el mundo. Los óxidos de nitrógeno, pasando ya, digamos, dejando atrás el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, los contaminantes que poseen en su molécula algún átomo de nitrógeno pueden clasificarse en 3 grupos diferentes. ¿Listo? Entonces, ojo acá, los óxidos de nitrógeno se clasifican en 3 formas: las orgánicas, las oxidadas y las reducidas. Se conocen 8 óxidos de nitrógeno, imagínense, 8 óxidos de nitrógeno, pero normalmente solo tienen, tengo que respirar, normalmente solo tienen interés como contaminantes 2. De esas 8 formas, en realidad, solo son importantes 2 en tema de contaminantes. Uno es el óxido nítrico, o NO, y el otro es el dióxido de nitrógeno, o sea, el NO2. El resto se encuentra en equilibrio con estos dos, pero en concentraciones tan extraordinariamente bajas que carecen de importancia. Entonces, digamos que los dos importantes serían el óxido nítrico, o NO, y el dióxido de nitrógeno. El óxido nítrico es un gas incoloro y no inflamable, pero inodoro y tóxico. También digamos que el monóxido de nitrógeno es un gas bastante tóxico. Y el dióxido de nitrógeno es un gas pardo rojizo, este sí tiene un color como ladrillito. No es inflamable, pero sí tóxico y se caracteriza por un olor muy asfixiante. Se utiliza normalmente la notación NOx para representar colectivamente tanto el monóxido de nitrógeno o el óxido nítrico como el dióxido de nitrógeno. La mayor parte de los óxidos de nitrógeno se forman por la oxidación del nitrógeno atmosférico durante los procesos de combustión a temperaturas elevadas, es decir, que también se pueden presentar, lo que les decía, en los automóviles, por ejemplo. El oxígeno y el nitrógeno del aire reaccionan para formar óxido nítrico, oxidándose posteriormente a dióxido de nitrógeno. Las partículas pueden clasificarse atendiendo a su tamaño y composición en, digamos que este gas de nitrógeno se junta con un gas oxígeno y forman el monóxido de nitrógeno, y 2 moles de monóxido de nitrógeno que se juntan con 1 mol de oxígeno nos van a formar 2 moles de dióxido de nitrógeno. La mayor parte de los óxidos de nitrógeno emitidos a la atmósfera son en forma de monóxido de nitrógeno. Bien. Listo. Siguiente, los hidrocarburos. Son sustancias que contienen hidrógeno y carbono. El estado físico de los hidrocarburos, de los que conocen decenas de millares. O sea, hidrocarburos hay todos los que ustedes sí pueden imaginar. Gases de hidrocarburos hay millones de millones. Y cada uno, pues digamos que pueden tener estructuras moleculares diferentes y en particular el número de átomos de carbono que conforman sus moléculas. En los hidrocarburos ocurre algo que tal vez ustedes vean en química orgánica, que son cadenas de carbonos o cadenas carbonadas, o sea, muchos carbonos unidos entre sí. Obviamente cada número de carbono diferente pues genera un compuesto diferente. Los hidrocarburos que contienen 1 a 4 átomos de carbono son gases a la temperatura ordinaria.
Entonces, obviamente, entre más número de carbonos tenga, son, digamos que tienen temperaturas para volverse gases mucho mayores. Entonces, digamos que los que son gases a temperatura ambiente solo son los que tienen entre 1 y 4 átomos de carbono. Siendo estos los más importantes desde el punto de vista de la contaminación atmosférica, pues porque son los que se vuelven gases más fácil, ya que favorecen la formación de las reacciones fotoquímicas. Bien, o sea, las transformaciones producto de la unión con los fotones o los rayos ultravioleta. Ya después tenemos el ozono, que es una formación alotrópica del oxígeno, ¿cierto? Formación alotrópica del oxígeno. Su fórmula química es, como ustedes saben ustedes, O3. En condiciones normales es un gas incoloro de olor picante característico, posee gran poder oxidante y gran tendencia a transformarse en oxígeno. Normalmente el ozono, tal vez lo vimos anteriormente, el ozono se puede utilizar para tratamiento terciario de aguas, producto de su gran poder oxidante. Entonces lo que hace es oxidar, pues por ejemplo, los diferentes compuestos que hay en el agua. Pero en el aire, pues también tiene esta característica y es de ser así de oxidante. Las concentraciones de ozono a nivel del suelo son muy pequeñas, incrementándose rápidamente con la altura. Su presencia en la parte baja de la atmósfera se debe sobre todo a la acción fotoquímica de las radiaciones solares en presencia de óxido de nitrógeno e hidrocarburos. Entonces, cuando existe esta presencia de óxido de nitrógeno y de hidrocarburos, por acción digamos, de las transformaciones de producto de los rayos ultravioletas, se pueden generar ese ozono. Luego de esto tenemos los anhídridos carbónicos o el dióxido de carbono. Es un gas incoloro, inodoro, no es tóxico, obviamente no es tóxico, nosotros exhalamos dióxido de carbono. Es más denso que el aire, que se presenta en la atmósfera en concentraciones que oscilan entre las 240 y 400 partes por millón. Y lo que les decía, en realidad estrictamente no es un contaminante, el dióxido de carbono no es un contaminante, y se halla en la atmósfera de forma natural, o sea, hace parte del ciclo de respiración normal de los organismos heterótrofos. Pero no obstante, resulta que una gran acumulación, pues según los científicos, una gran acumulación de este gas en la atmósfera puede tener consecuencias a las alteraciones producidas, puede tener en cuenta a modificaciones climáticas en la Tierra, o sea, lo que llamamos calentamiento global. Entonces, debido a esto, debido a que se considera como promotor del calentamiento global, pues se ha determinado que también se pueda medir su emisión como contaminante. Los compuestos halogenados son aquellos compuestos que pueden tener, por ejemplo, cloro, fluoruro de hidrógeno y ciertos haluros. Entre estos destacamos la acción tóxica del flúor y sus derivados sobre los vegetales. ¿Listo? Entonces esos serían los compuestos, ¿no?, halogenados, los de ese, digamos, conjunto de la tabla periódica que conforman flúor, yodo, cloro. Metales tóxicos. Los metales son elementos químicos que generalmente se hallan presentes en la atmósfera en muy bajas concentraciones. Una de las consecuencias más graves de la presencia de metales tóxicos en el ambiente es que no son degradados, ni química ni biológicamente. O sea, tal cual lo emitimos, tal cual se va a quedar en la atmósfera, lo que origina su persistencia. Son contaminantes muy persistentes en la atmósfera. Esta persistencia lleva a la amplificación biológica de los metales en las cadenas tróficas, algo que veíamos también, por ejemplo, cuando revisamos el tema del mercurio, ¿cierto? Que son bioacumulables y se biomagnifican también. Como consecuencia de este proceso, las concentraciones de metales en los miembros superiores de la cadena pueden alcanzar valores muy superiores a los encontrados en la atmósfera. Entonces, en nuestro cuerpo lo normal es encontrar altos niveles de metales pesados comparado pues, con organismos que se encuentran más abajo en la cadena trófica. Entre los metales tóxicos más importantes por sus efectos sobre la salud humana son el mercurio y el plomo. Creo que son dos de los más importantes que se pueden medir y dos, de hecho, de los que mayores consecuencias tienen. La cantidad de plomo en el aire ha experimentado un marcado aumento como consecuencia de las actividades humanas, siendo las concentraciones de plomo en las áreas urbanas de 5 a 50 veces superiores que en las rurales. Y ya por último, para acabar la clase de hoy con contaminantes primarios, tenemos las sustancias radioactivas o radiactivas.
La causa de entender estas sustancias como contaminantes radica en que emiten radiaciones ionizantes que pueden provocar efectos nocivos cuando interaccionan con los seres vivos. El ejemplo clásico de las sustancias radiactivas en el medio ambiente obviamente va a ser Chernobyl, ¿no? Entonces digamos que ahí se encuentra una concentración muy alta de sustancias radiactivas, lo que causa que obviamente los organismos vivos tengan ciertas alteraciones cuando esos iones, pues digamos que ingresan hacia el cuerpo causando pues mutaciones y bueno, cierto tipo de enfermedad. Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, chicos. Profe, una duda. Sí, esperando. ¿Por qué se llaman metales pesados? Precisamente es por su persistencia y porque no pueden ser degradados, digamos, de manera biológica ni nada de esto. Simplemente se les denomina como metales pesados. Hay algunos otros metales, por ejemplo, que son productos simplemente de los minerales en la Tierra, como los alcalinoterrios. Entonces, son otro tipo de metales. Es como simplemente la nomenclatura que se le da. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta en los tipos de óxidos de nitrógeno. ¿Lo podría devolver y yo le digo más o menos en qué parte? Ok, aquí óxidos de nitrógeno, Más abajito. más abajito. Ahí en la parte final, así, la mayor parte... Ah, no, esta parte no. ¿Dónde fue? Que el profe mencionó que... Ah, se me perdió la partecita. Pero que, ¿cómo que era? Como cuando se mezclaban en el aire, que su merced mencionó que con el ozono pasaba algo, ¿no? No es que era. Ah, ok, acá, con los hidrocarburos. No, eso era acá. Aquí, el ozono, ¿sí? Esta parte de acá. Ah, sí, sí, sí. Sí, señor. Sí, lo que pasa es que cuando hay altas concentraciones de óxidos de nitrógeno y de hidrocarburos, por la acción de estos, porque evidentemente en la atmósfera también lo que tenemos es oxígeno normal, entonces cuando estos se empiezan a transformar, lo que hacen es que ese nitrógeno que hay ahí le puede, por ejemplo, aportar un ion de oxígeno un ion de oxígeno a la molécula de oxígeno para transformarla en ozono, ¿sí? Entonces, pues digamos que eso se presenta es a una altura mayor, pues porque a una altura mayor los rayos ultravioleta tienen mayor incidencia. Entonces, eso es lo que pasa en realidad. Ah, listo, profe. Chicos, ¿alguna otra pregunta? No, señor. Listo, chicos, así quedamos.